Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología y a la filial del Centro Sur por haberme invitado a acompañarlos a ustedes en este día tan bonito como es el primer día o el segundo día este prestigioso evento que por las noticias que tenemos está quedando muy bien. Me tocará compartir con ustedes este tema de las guías de hipertensión arterial en el mundo real. Demuestro pues que no tengo ningún conflicto de interés. Esta es mi agenda y la dividí en cuatro actos y una conclusión. Comenzamos recordando a ustedes que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular, tanto de muerte como mortalidad en el lado occidental del mundo y en países inclusive en vías de desarrollo. Esto tiene unas condiciones que la mantienen, como es que es una enfermedad ignorada porque la padece, no tratada por el que conoce que existe, subtratada por el que recibe algún tratamiento y muy pocos de ellos también controlados. Muchas causas son responsables, pero las más importantes son el desconocimiento, la desinformación, técnicas incorrectas en su detección, pobre compliance por parte del paciente, ausencia de seguimiento y un personal médico insuficiente y mal entrenado. Existen situaciones que mantienen esta consecuencias negativas de la depresión, de la hipertensión. Una de ellas se tiene que ver con los sistemas sanitarios, hay poca accesibilidad, ahí existe bajo inventario de los medicamentos, el acceso a las consultas son muy largas, las citas son muy largas, no hay médicos suficientes para la alta demanda, algunas situaciones relacionadas con la persistencia de la monoterapia, el retraso del inicio del tratamiento, la falta de conocimiento y de educación por parte de los pacientes y el desconocimiento de las complicaciones. Esto mantiene este ciclo vicioso que hace que la hipertensión no la controlemos bien y la mortalidad se incrementa. También hay otro elemento a analizar, que es el riesgo residual. Lo consideramos que es el riesgo que queda o que persiste después de haber un adecuado control de la presión arterial y se relaciona muchas veces con el diagnóstico tardío de la misma, con las metas inadecuadas del control de la presión, el descontrol de los otros factores de riesgo y otras variables de la presión, como es en el caso de la presión nocturna, que es un factor de riesgo descuidado y olvidado, que puede ser el responsable del desenlace negativo del tratamiento y las complicaciones. El otro grupo interesante a analizar es el paciente diabético, que a pesar de estar bien controlado en sus cifras tensionales, a pesar de tener los controles lipídicos adecuados y metabólicos adecuados, cuando tú haces el control en términos de mortalidad comparado con placebo, prácticamente no hay mucha diferencia en términos de mortalidad. No así lo que se encontró en este metaanálisis que estamos analizando en el grupo control, que no eran pacientes hipertensos. La hipertensión hay que diagnosticarla a nivel de los factores de riesgo para prevenir las complicaciones y prevenir la mortalidad. Por lo tanto, nosotros debemos empezar a intervenir de forma temprana. Si lo hacemos así, vamos a cambiar los números. También puede ser una intervención intermedia, pero nunca, tal como lo estamos haciendo en este momento, empezar tardíamente, porque esta es la responsable del incremento de la mortalidad. Existen varios fenotipos de hipertensión arterial relacionados con el sistema cardiovascular. Estos fenotipos son la isquemia miocardial silente, la difusión sistólica, la hipertrofia ventricular izquierda, la difusión diastólica y el crecimiento de la aurícula izquierda. Debemos ser capaces de diagnosticar estos fenotipos y crear las estrategias terapéuticas para cada uno de ellos y valernos, además de la clínica, utilizar los marcadores que son necesarios para identificarlas, como son la presencia de la microalbuminuria, el uso de un ecocardiograma para ver, o un Doppler vascular para ver la enfermedad arterial periférica, la presencia de proteína selectiva incrementada, el incremento del NT-proNP y de la troponina. También hay otro problema en cuanto a las guías, es que no hay acuerdo en cuanto a la normalidad. Y este desacuerdo se debe a que la normalidad no existe. La normalidad no es más que una convención que se basa en que en la medida que los valores de presión aumentan, se incrementan los valores de complicación. Por lo tanto, esa ausencia de normalidad hace difícil la unificación de la estrategia, tal como lo vemos nosotros en las diferentes guías. Aquí les estoy mostrando a ustedes 4 guías, todas ellas excelentes. Sin embargo, la normalidad es distinta para cada una de ellas.
Por ejemplo, la normal para la europea es 120, 129 para la sistólica, 80, 84 para la diastólica. Para los americanos se van más abajo, por debajo de 120, 80. La internacional se queda un poquito más alta, las británicas se quedan en dividir pacientes mayores de 80 y menores de 80, 140, 90 o menos para los menores de 80 y para los mayores de 80, 150, 90 o menos. Sin embargo, no solamente definición de lo normal, también hay diferencia en cuanto al inicio, el objetivo y el umbral de la hipertensión arterial en las diferentes guías. Por ejemplo, el inicio de la mayoría de las guías, hay un acuerdo que dice que debemos iniciar el tratamiento de la hipertensión arterial con valores mayores o iguales a 140-90, a excepción de los americanos, que ellos dicen que tiene que ser el comienzo de la estrategia terapéutica por encima de 130-80. Me gustan mucho las guías japonesas que dividen en términos de edad los objetivos de presión arterial, menos de 75 años, menor de 130-80. Más de 75 años, la tensión debe ser por debajo de 140-90, siempre y cuando el paciente no sea frágil. Y el paciente de alto riesgo debemos ser un poquito más, inclusive inferior, por debajo de 125-75. ¿Hasta cuánto vamos a bajar la presión arterial? Este es otro dilema. Fíjense ustedes en este metaanálisis del año 2002 de Mencia y de Sanchetti, donde se encontraron que todos los trabajos reportados para la época, la mayoría no cumplía con los requisitos de llevar la presión sistólica por debajo de 140 y la diastólica por debajo de 80. Sin embargo, esos metaanálisis y esos trabajos de investigación fueron los que se utilizaron en las guías que se usaron antes del 2018. Llegó el estudio Spring. El estudio Spring es el antes y el después de las guías. El estudio Spring fue publicado en el año 2016. Dividió la hipertensión en dos estrategias, una estrategia estándar con el objetivo de llevar la presión arterial sistólica por debajo de 140 y una intensidad de llevar a los pacientes a una sistólica por debajo de 120. Y las consecuencias o los resultados fueron que hubo una menor mortalidad en los que llegaron a cifras alrededor de 121 milímetros de mercurio. Y lo mismo se consiguió cuando el paciente era anciano, frágil y no frágil. Fíjense en estos resultados, no hubo diferencias significativas en relación al tipo o edad del paciente. Era igual el paciente anciano frágil y el paciente anciano no frágil. Después de eso, el año 2021, que es el otro marcador del cambio de las guías recientemente, es el estudio STEP. También realizaban ancianos en las aldeas chinas. El objetivo era llevar un tratamiento intensivo por debajo de 130, comparado con el tratamiento estándar. Y los resultados fueron que hubo un descenso de mortalidad estadísticamente significativa en el grupo de pacientes que llevaron a descender la cifra tensional alrededor de 126 milímetros de mercurio de sistólica. Esto hizo pues que empezase a cambiar la visión en relación a los niveles de tensión, a cuáles serían los controles y los niveles óptimos de control, y en relación a estos dos estudios. Sin embargo, recientemente acaba de salir el análisis del Spring 10 años después que se inició y se encontró que la mortalidad empezó a subir después de los 5 años de control, cuando se observó que la presión sistólica ya había llegado a 132 y en ese momento llegó a 140, cuando se hizo el levantamiento de la cifra en 10 años después del estudio. ¿Qué nos dice este resultado? Nos dice es que si nosotros descuidamos al paciente, no lo seguimos y no lo controlamos, el beneficio va a ser muy poco. Esto llevó a que la Sociedad Europea de Hipertensión cambiara sus objetivos. Y en el año 2021 lo primero que hizo fue aumentar la edad. Acuérdense que los europeos decían que el anciano era por encima de 65, ahora lo subieron por encima de 70. Estos son los valores de presión arterial óptimos o adecuados, que va entre 120 a 130 milímetros de mercurio para la sistólica y por debajo de 80 para la diastólica, en todos los fenotipos, a excepción de los pacientes portadores de falla renal, donde el objetivo es bajarlos por debajo de 140 a 130 de sistólica. ¿Cómo lo trato? ¿Qué estrategia terapéutica debemos utilizar?
Actualmente no hay que olvidar que en el continuum cardiovascular, desde el que comienzan los factores de riesgo hasta que vienen las complicaciones, hay algo en común, que es la presencia de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Igualmente, lo encontramos en el continuo cardiorrenal, donde también el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un factor predisponente y que lleva a la fase terminal de la nefropatía. Por lo tanto, para decidir la estrategia terapéutica debemos evaluar el riesgo que tiene el paciente. Fíjense que prácticamente el 70% de los pacientes con hipertensión arterial son de alto riesgo, independientemente del grado de tensión que tengan. Hay que evaluarlo conjuntamente con el daño a órgano blanco y con los otros factores de riesgo asociados. Este estudio fue muy interesante porque evaluó un metaanálisis llevando a los valores de presión por debajo de 130 milímetros de mercurio, publicado en el año 2015. Se encontró un descenso de los puntos finales de muerte cardiovascular, enfermedad coronaria, ACV, falla cardíaca y mortalidad por todas las causas, a excepción de la falla renal, donde no hubo ningún efecto positivo. Por eso es que a los pacientes renales, el llevarlo a cifras por debajo de 130 milímetros de mercurio no es bueno, debido al resultado de este estudio interesante publicado pues, en el año 2015. De aquí pues que los europeos siguen recomendando que debe comenzarse el tratamiento de la hipertensión arterial con cualquiera de estos 5 fármacos que aparecen acá y deben ser generalmente utilizados de forma combinada. Y esa combinación debería hacerse en función del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto se hace en función de las fórmulas de la fisiopatología de la hipertensión arterial, que utilizando estas combinaciones, con estos 4 últimos, vamos a dejar beta bloqueante para mencionarlo después, son las que mejoran los diferentes elementos que sostienen los valores elevados de la presión arterial. Y recordar que en el estudio STEP, que fue el último que apareció en hipertensión anciana, se utilizó una combinación basada con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un calcio antagonista y un diurético tiacídico. Y estos fueron los resultados en población anciana. Esto hace pues que los europeos recomiendan a la combinación como forma inicial de tratamiento, a excepción de los pacientes mayores de 80 años que sean frágiles y que pueden comenzarse con una monoterapia, o en pacientes que tienen una hipertensión sistólica aislada por debajo de 150. Pero la mayoría de los pacientes debe iniciarse la combinación en base a un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona combinada o con un calcio antagonista o con un diurético. Luego se evalúa si persiste la hipertensión, se le añade un tercer elemento. Si no había tomado el calcio antagonista, se utiliza el calcio antagonista. Y si no ha usado el diurético, se utiliza el diurético. Recuerden que lo mejor sería, para mejorar la compliance, utilizar combinaciones en una sola formulación. Y si el paciente sigue con las presiones altas, va a entrar en el grupo de hipertensión resistente y aquí hay que utilizar la espironolactona o cualquier otro diurético que no haya sido utilizado, un alfa bloqueante o un beta bloqueante, que sería la unión de 4 medicamentos, uno en 2 píldoras, una que tenga uno de los 3 últimos mencionados y el otro que tenga la combinación de los 3 que dijimos anteriormente. ¿Cuáles son las indicaciones de los betabloqueantes de acuerdo a los europeos? Los betabloqueantes deben ser dados como inicio en pacientes que tienen indicación para su uso, como es el paciente con falla cardíaca, en pacientes con angina de pecho, en pacientes después del infarto agudo del miocardio, en pacientes con fibrilación auricular o mujeres jóvenes que manifiesten el deseo de quedar embarazadas. Ahí se justifica. En base a todo esto llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, que no existe un marcador biológico que identifique la hipertensión, que está claro que el valor de hipertensión es a partir de 140 milímetros de mercurio de la sistólica y 90 de la diastólica, y que la normalidad está relacionada con el incremento del riesgo exponencial inherente a la cifra de la presión arterial. El límite inferior a la cual debemos llegar, pareciera, salvo algunas excepciones del consenso, que sería 120 milímetros para la sistólica. Y las excepciones son menos de 140 o 130 pacientes con enfermedad renal crónica o aquellos ancianos frágiles que no pueden tomar la medicación.
Existe un riesgo residual más allá del control de las cifras tensionales, recordar al paciente diabético y el riesgo residual, y recordar también la presencia de los fenotipos clínicos y otros factores de riesgo no hipertensivos. En conclusión, al final, la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular para ictus, para infarto, para falla cardíaca y muerte, que la terapia antihipertensiva reduce los riesgos cardiovasculares cerebrales y la mortalidad por todas las causas. Sin embargo, la prevalencia de la hipertensión aumenta globalmente y la tasa de control es subóptima, a pesar de los adelantos terapéuticos. Muchas gracias por la atención. Estas son mis redes sociales a las personas que quieran comunicarse conmigo. Este es un libro que terminamos recientemente, un libro en coautoría dedicado a los hipertensos. Es un e-learning que enseña al hipertenso a través de 11 lecciones cómo controlar su tensión a lo largo del tiempo. Muchas gracias nuevamente al comité organizador por esta invitación y esperamos que todo siga espectacular como hasta ahora está sucediendo. Muchas gracias.